Luego, el año 72, dice, se ha realizado una revisión y se publicó la guía para el diseño de estructuras de pavimento 72. En este caso se han incorporado, se ha dicho que ya no es, me había olvidado, este factor regional que les he hablado, está en función de las precipitaciones y las condiciones climatológicas del lugar, o sea, de la temperatura ambiente, precipitaciones, entonces yo podía sacar un factor regional, ¿ya? Pero posteriormente lo que ellos han hecho para ya no utilizar el factor regional, aquí se ha utilizado el coeficiente de drenaje, M sub I. Este está en función de las precipitaciones, porque ellos han dicho, no interesa mucho el clima para el pavimento, para la estructura del pavimento. Tal vez interese ahora, como nosotros ya sabemos, el clima nos va a interesar más para la selección de cemento asfáltico, ¿no? Pero para la estructura en sí no nos interesaba mucho el clima, o sea, las temperaturas. Pero sí lo que nos ha interesado son las precipitaciones y los cálculos que se utilizan para determinar el coeficiente de drenaje propuesto en el año 72 está en función de las precipitaciones. Entonces ya en el 72 ya no se ha utilizado más el factor regional, pero sí se ha utilizado los coeficientes de drenaje para tomar esa consideración respecto a lo que es las variaciones climatológicas. Fíjense, han pasado 10 años y se ha hecho una revisión del método que había sido publicado en el 61. Posteriormente, el año 81, se hizo una revisión al capítulo 3 que corresponde al diseño de pavimentos de hormigón. Fíjense, ahí está la carátula del texto. No sé si alguien domina bien inglés, pero no necesita dominar bien inglés, pero ese es el título del método de diseño. Dice guía ASTO para el diseño estructural de pavimentos. En ningún caso dice guía o diseño del paquete estructural. Como algunos ingenieros andan hablando por ahí, ¿no? Pero yo quiero corregirles y por favor, de hecho, al que me escriba algo de paquete estructural en el examen, cualquier pregunta que sea y tenga paquete estructural, voy a eliminar la pregunta o la respuesta, mejor dicho. Entonces, presten atención. Es guía ASTO para el diseño estructural de pavimentos. No dice paquete estructural. Ojo, reitero. Entonces, ¿están todos de acuerdo, no? Por lo menos que diga uno. Bueno, el año 85, ok, paquete estructural en alguna respuesta del examen o donde sea, o vean, cualquier trabajo lo voy a eliminar. Ustedes ya saben que es guía para el diseño estructural de pavimentos según el método ASTO, ¿no? Entonces, el 86 también se ha hecho una revisión. Finalmente, el 93 se ha hecho una revisión del diseño de refuerzos. Es decir, que cuánto de refuerzo voy a colocar a un pavimento para prolongar la vida útil. Eso es normalmente lo que hacemos en pavimentos flexibles. En pavimentos rígidos es muy difícil hacer esto porque hay que tomar otras consideraciones respecto si va a ser un pavimento adherido o no adherido, hormigón adherido o no adherido. Pero eso es lo que se ha revisado en este método, el año 93. Y este es el último que nosotros estamos utilizando como método oficial en la Administradora Boliviana de Carreteras para el diseño de pavimentos de nuestro país, en nuestro país. De hecho, no nos sorprendamos, no estamos muy atrasados. Realmente estamos atrasados, es la verdad. Pero en nuestros países vecinos aún estamos diseñando según el método ASTO 93. No obstante, el 98 ha salido un suplemento a la guía, solo suplemento, o sea, no ha sido un nuevo método, simplemente ha sido un suplemento que hace algunos ajustes al método diseño de pavimento rígido, nada más. Pero sigue siendo el método oficial, el ASTO 93.
El 98 simplemente ha sido un ajuste, ¿ya? ¿Qué ha pasado desde ese entonces? Nosotros, entonces, hasta la fecha, seguimos diseñando según el método empírico. Obviamente, corregido, revisado en todas estas versiones. Seguimos haciendo nuestro diseño de pavimento según el método empírico del AASHTO 93. 98 ha sido solamente una adenda. Por si acaso, este documento, el que está aquí como fondo de pantalla, este documento tiene como 500 hojas. 500 hojas. Este documento que ustedes ven aquí como fondo de pantalla tiene 500 hojas. Son 2 tomos. 500 y el otro debe ser de 300 o 400 hojas. ¿Ya? Y ahí está el método de diseño tanto de pavimento flexible como de pavimento rígido, y así como el diseño de refuerzos de pavimentos, ¿no? O sobre carpeta se llama. ¿Ya? Entonces, a la fecha estamos diseñando aún con el AASHTO 93 y lo que nosotros vamos a aprender en este curso va a ser el AASHTO 93. Pero ¿qué ha pasado en el tiempo? Esta misma entidad, AASHTO, ha sacado su nuevo método de diseño. Como les he dicho, nosotros tenemos 2 caminos, ¿no?, para hacer el método el diseño de un pavimento. Tenemos el método empírico y el método analítico o racional. Y ese método analítico racional se ha denominado método o guía para el diseño de pavimentos mecanicístico empírico. Y lo que ven al fondo en esta imagen es la carátula de la nueva edición, ¿ya? Y esto ha sido publicado este método ha salido el año 2002, con este nombre, Método Mecanicístico Empírico de Diseño de Pavimentos. Y en inglés son estas sus siglas, ¿no? AASHTO también lo ha propuesto. ¿Pero por qué lo ha propuesto AASHTO? Porque no lo ha hecho de lado todos esos 10 años, en realidad ni siquiera 10 años, ¿no? Del 93 al 51, ¿cuántos años son? 93 menos 51, son como 42 años que no lo han botado al basurero. Lo que han hecho ellos ha sido agarrar lo que han avanzado durante esos 42 años, según el método empírico, y nada más han incorporado la parte más racional o analítica. Y ahí ha surgido este nuevo AASHTO 2002, que en este año se ha publicado este nuevo método, y el año 2008 ha surgido el método de diseño ya con una herramienta, con una aplicación en la cual uno puede hacer los cálculos de espesores tomando en cuenta este nuevo método de diseño. ¿Alguna consulta hasta acá? Pero hace un instante estaba por mencionarnos el foco del proyecto que se había realizado en un inicio. Perdón, no te he escuchado bien. Hace un instante, hijo, ingeniero, nos estaba hablando sobre el costo al que había ascendido el proyecto inicial. Sí, perdón. Lo que han hecho ha sido evaluar cuánto les ha costado hacer toda la planificación durante los 10 años, hacer la construcción, la aplicación de cargas, desarrollar el método, todo ese embrollo que ha servido para tener el método de diseño. Dicen que les ha costado más o menos el costo de un viaje a la Luna. Y replicarlo ahora también sería mucho más costoso con precios actuales, ¿no? Así que lo que se ha hecho ahora ha sido agarrar lo que es el método empírico, o sea, los 42 años de avance que se ha tenido según el método empírico, y incorporar conceptos, como les he mencionado, de cálculo de estructuras similares a las que normalmente nosotros diseñamos, donde se toma en cuenta las tensiones y las deformaciones, en este caso, no de las estructuras, ¿no? Es como diseñar una viga, digamos. En este caso, asociado a lo que es el pavimento.
Bueno, ya que no tiene más consultas, esta clase era bien cortita. No quiere decir que no existe, este es el único método. Sí han surgido varios métodos. Por ejemplo, existe el método de la PCA, de la Asociación de Cemento Portland, pero obviamente este método solamente ha sacado el método de diseño de pavimentos rígidos, no ha sacado un método para pavimentos flexibles. Este método un poco toma en cuenta lo que es algunos conceptos del método de diseño del AASHTO, pero sin embargo toma en cuenta algunos conceptos de analíticos o racionales, ¿no? Luego ha surgido el método Shell. Imagínense qué es lo que ha propuesto el método Shell. Shell es una de las empresas más grandes de prospección, explotación de petróleo y comercialización de petróleo. Y en este caso Shell ha desarrollado un método de diseño, pero en este caso no ha hecho un método de diseño para pavimento rígido. Lo que ha hecho ha sido un método de diseño para pavimento flexible. El cuerpo de ingenieros también lo ha hecho un método muy práctico, decir, es como tomar el suelo en las manos, sentirlo y decir, ya póngale 10 centímetros de espesor de capa base y 20 de su base, algo así práctico. Estoy siendo muy exagerado, pero el cuerpo de ingenieros ha desarrollado también basados en el método del AASHTO, pero ha hecho algo más práctico, ¿no? Existen métodos de entidades de investigación como esta. Ya les he mencionado, hay también el método del ingeniero Given. El ingeniero Given nos está siguiendo desde suelos, método de Given de diseño de mezclas también hay. Y en este caso, método de diseño de pavimentos también con el nombre del ingeniero Given. Método del DNR, o sea, hay, por ejemplo, este es el método de brasileño, que prácticamente es una mezcla, ¿no? de este método práctico del cuerpo de ingenieros. Es una mezcla con PCA para pavimento rígido, para pavimento flexible, y además toma en cuenta algunas consideraciones del AASHTO. Y han determinado este método del DNR, que vendría a ser el método de la ABC, digamos, ¿no? O el método del Servicio Nacional de Caminos, algo así. Luego existen también métodos, por ejemplo, hay el método francés, hay el ruso, hay el alemán, hay distintos métodos, pero todos basados siempre o analizando, interpretando los conceptos del AASHTO. Dentro del AASHTO también hay el método de Texas, perdón, dentro de Estados Unidos también hay algunos métodos, el método de California, el método de Texas en este caso, y siempre todos tomando en cuenta la base del AASHTO, ¿no? Entonces, si bien tenemos así un menú de métodos para el diseño, algunos sí los puedo utilizar. Por ejemplo, yo utilizo bastante el método PCA cuando tengo que hacer, no estoy haciendo una carretera, estoy haciendo un tinglado, digamos, donde van a entrar camiones, no sé, algo así. Entonces me voy por el método de la PCA. Y si voy a hacer algo también con asfalto, digamos algo pequeño, puedo hacer el AASHTO. Y si quiero tener alguna referencia así muy rápida, digamos, puedo utilizar el método del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y así sucesivamente, ¿no? Pero para carreteras, en términos de referencia del ABC siempre van a hacer referencia a que nosotros debemos utilizar el método de diseño AASHTO 93, ¿ya? ¿Cómo ir evolucionando los métodos de diseño? Ustedes, revisando desde que hemos comenzado la clase hoy día, lo ponemos en este espectro de luz, donde ha comenzado con el método empírico, ahorita estamos en el método mecanicístico empírico, y lo ideal es de que de pronto nos vayamos al método exactamente mecanicístico, ya ni siquiera se tome lo empírico del AASHTO, ¿no? Cuando estoy hablando del método empírico, me refiero al AASHTO 93, obviamente con su adenda del 98, que solamente hace algunos ajustes, pero el método sigue siendo el AASHTO 93.
Y ese es el que nosotros a la fecha estamos utilizando y el que vamos a aprender en nuestro curso. El PCA es el método que has mencionado, tiene algo de mecanicístico y algo de empírico, ¿no? El mecanicístico empírico ha salido ya según el método ASTO 2008. ¿Cuál es la práctica actual? Nosotros en la práctica actual estamos aquí, seguimos utilizando esto, pero lo ideal es que nos vayamos a la práctica futura, que va a ser utilizar métodos mecanicísticos. Bueno, eso tenía para hoy, era una clase bien cortita. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta respecto a esto. ¿Cómo ha surgido este método? Es así como se ha ido analizando durante, y a la fecha son más de, ¿cuántos años serían? Estamos en el 2020 menos 1961. 59 años tiene vigencia el método de la ASTO. Voy a leer algunas consultas que me han hecho por acá. No sé si me han saludado o me han hecho consultas, pero tengo algo escrito. Edson Tarquino dice, pero el ingeniero Marino dice paquete estructural. Estimados alumnos, yo me he especializado en pavimentos, es decir, me he especializado en lo que es el diseño del pavimento, me he especializado en la construcción del pavimento y me he especializado en la evaluación del pavimento. O sea, esas tres áreas consiste especializarse en pavimento. ¿Ya? Entonces, yo creo que siendo un especialista en pavimento, creo que me siento como con la autoridad suficiente para que no se hable como paquete estructural y se hable correctamente como dice la carátula del método, ¿no? Como ustedes lo han visto, en ningún lugar del método se habla de paquete, ¿no? O tal vez si yo he traducido mal, no sé, a ver, ustedes ayúdenme y se los voy a poner otra vez más para que lo vean si efectivamente de ahí se puede sacar algo de paquete estructural. Ese es el nombre real de la guía. Y este nombre ha surgido desde el año 61, ¿no? Hasta la fecha. No sé si alguien puede traducir o encontrar de pronto por algún lugar la traducción de paquete. De hecho, no sé cómo se dice paquete en inglés. Debe ser pocket. Como verán, esa es la verdad. Entonces, me considero todavía con la autoridad suficiente para poder exigirles a ustedes que se refieran de manera acertada a lo que nosotros conocemos como estructura del pavimento. Es como lo que dicen, ¿no? Algunos dentro de la jerga de los constructores, de los albañiles, dicen a la columna, ¿qué le llaman los obreros? A ver, dígame, a ustedes ayúdenme. Machón. ¿Qué nombre normalmente le ponen? ¿Qué? Machón, ¿no? Yo creo que en este caso lo mismo pasa, ¿no? Creo que dentro de la jerga de la construcción de carreteras, a alguien se le ha ocurrido hablar de paquete estructural y todo el mundo después, nosotros como ingenieros sin saber y sin ser de la especialización, han comenzado a referirse a la estructura del pavimento con ese nombre, ¿no? Pero ustedes bien saben que no es así, que deberían llamar de manera correcta la estructura del pavimento. Esa es la forma correcta, ¿no? ¿Qué otras consultas tienen? Además del paquete estructural ese. Una consulta. Te escucho, Melissa.
Esto del método ASTA ha sido realizado durante 24 horas, a lo que decía, ¿no? Al día de aplicaciones de carga. Así Inge, es. ¿por qué, ¿por qué se ha diseñado con esta condición? Yo me imagino más o menos que es porque una condición extrema, digamos, porque el tráfico en 24 horas es variado, ¿no? En una carretera. Como ustedes han visto aquí no sé si les voy a mostrar en un momentito, no sé. Ustedes se fijan, ahí está loop, donde dice loop son las pistas. Pista 1, pista 2, pista 2, pista 3, pista 4, 5 y 6. Habíamos dicho que en la pista 2 solo han circulado camiones ligeros, es decir, han circulado camiones de dos ejes nada más, un direccional y un simple en la parte trasera. En cambio, en la pista 3 a 4, 5 y 6 han circulado este tipo de camiones. ¿Cómo los han elegido ellos? Los han elegido en función a la cantidad al tipo de ejes que circulaban en ese entonces. Fíjense, aquí tenemos una configuración de simple, 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 tres simples. Aquí tenemos simple, tándem, o sea, es decir, que doble eje atrás. Y aquí tenemos, no sé, a ver, vamos a ver otro lugar. Aquí tenemos otro simple, simple, pero con distintas cargas, ¿no? Entonces, esos eran los vehículos que se tenían en esa época, ¿no? No están los vehículos que actualmente tenemos. Entonces, lo que se ha hecho es, se han realizado algunos ajustes. De hecho, no sé si ustedes aquí observan algo. Existen 4 tipos de eje, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase ya. Existe el eje simple direccional, el eje simple de rueda simple, que es el eje direccional. Aquí lo voy a mostrar, me lo estoy anticipando de la otra clase. Este sería el eje simple direccional, es el que le da dirección al vehículo, ¿ya? Este, en cambio, este de aquí atrás, es un eje simple de rueda doble. Ese lo han debido ver ustedes. Por ejemplo, un micro de aquí, el que tenemos acá, o un camión de gas, tiene un eje simple direccional y un eje simple de rueda doble, ¿ya? Pero por otra parte tenemos un eje tándem. Son dos ejes juntos de rueda doble cada eje, ¿no? Pero si se fijan en todo esto, no existe el eje trident. El eje trident son tres ejes. Es decir, 1, 2, 3 ejes juntos. Ese se llama el eje trident. Entonces, esas han sido las modificaciones también que ha sufrido en el método en el tiempo, ¿no? Han surgido nuevas configuraciones de vehículos con las cuales se ha tenido que hacer alguna otra modificación. Ojo, por otra parte, tampoco existen los vehículos livianos. Se ha comprobado antes de que un vehículo liviano de 1 tonelada aproximadamente de peso no inciden en el deterioro del pavimento. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Alguna otra consulta? Los veo mañana a la misma hora. Listo, Melissa. Bueno, voy a cortar si no hay más preguntas.